Bueno, esta es una obra dedicada a la creación de la guarania, es decir, un homenaje a su gran creador, José Asunción Flores. José Asunción Flores, un poco la historia de él, un niño de la calle que luego en la policía pudo ingresar a la orquesta, pudo desarrollar su talento artístico y buscando estructurar la música paraguaya, creó la guarania. En esta obra, por eso, en la secuencia, está el momento de la creación de la primera guarania llamada Jejuí, con el acompañamiento en piano de Susanita Eliseche, de Lugo en el cello y en el violín es José Asunción Flores. Y también el gran inspirador o alguien que siempre fue el que animó y alentó a José Asunción Flores en la búsqueda de la guarania, Manuel Ortiz Guerrero, cuya poesía dieron a la guarania, digamos, la capacidad de difundirla en todo el país a través de los encuentros sociales, de las serenatas y a través del canto, tarareando la música con las letras de Manuel Ortiz Guerrero. Es una obra hecha con una técnica de tierra, un poco de madera, ¿verdad?, en algunos instrumentos, pero en general es tallar sobre arena y luego barnizar para una forma de conservación también, ¿verdad? Para el Banco Central del Paraguay, esta magnífica obra, creada por nuestro compatriota artista Coqui Ruiz, es un homenaje a la rica cultura de nuestra nación, ya que en este trabajo artístico resalta la unión indisoluble de la música y de la poesía, la unión de José Asunción Flores y de Manuel Ortiz Guerrero, verdaderas almas gemelas de la cultura paraguaya. José Asunción Flores, maestro de la música, creador de la guarania. Manuel Ortiz Guerrero, maestro de la poesía. Bravea en las sienes su orgullo de plumas, su lengua es salvaje para